Hoy vamos a sumergirnos en una de las ideas más potentes y, la verdad, revolucionarias del siglo XIX, el Código Legal Moderno. Y no es solo una cosa de juristas, ¿eh? Fue una herramienta que ayudó a dar forma a las naciones europeas tal y como las conocemos. Y para contarlo nos vamos a centrar en la historia de Italia. A ver, una pregunta para empezar. ¿Qué puede tener en común un código de barras, de los que vemos todos los días, con el famosísimo Códex del emperador Justiniano? Pues aunque suene un poco raro, la idea de fondo es la misma: crear un sistema completo, unificado y cerrado. Una idea que en el siglo XIX se llevó al siguiente nivel, pero en el mundo de las leyes. Entonces, ¿qué es exactamente un código moderno? Ojo, no es simplemente una recopilación de leyes antiguas, para nada. Es un sistema que se crea desde cero. La idea era tener un único texto legal que lo contuviera todo, que fuera la única fuente de derecho y que se aplicara a todo el mundo por igual. Se acabaron los privilegios. Una auténtica revolución, vamos. Y este cuadro lo explica perfectamente. Antes de los códigos, el panorama legal era un caos. Lo que había eran consolidaciones, o sea, un batiburrillo de derecho romano, costumbres de cada pueblo, órdenes del rey, había leyes para los nobles, otras para el clero, otras para los comerciantes. El código moderno llega ahí literalmente arrasa con todo eso. Crea un sistema único con una sola fuente, el Estado, y un solo protagonista, el ciudadano. Para entender cómo se produjo esta transformación, este es el viaje que vamos a hacer. Primero, la Revolución de Napoleón. Después, el choque de modelos entre Francia y Austria. Nos meteremos de lleno en el lío legal que era Italia. Veremos un debate intelectual clave. Luego, cómo se forjó el Código italiano. Y para terminar, qué legado nos ha dejado todo esto. Y claro, como tantas otras cosas en la Europa moderna, todo arranca con Napoleón. Su famoso Código de 1804 no fue solo un texto legal, fue una arma política y cultural de primer orden. Es que el código napoleónico cambió las reglas del juego. De repente ya no había nobles o clérigos con sus propias leyes, solo existía el ciudadano francés, igual ante la ley. Se proclamó completo y autosuficiente. Su famoso artículo cuarto decía que un juez no podía negarse a dictar sentencia alegando que no había ley aplicable. O sea, el código lo era todo. Y aunque era muy radical, fue también una síntesis muy inteligente, mezclando la tradición romana con las costumbres francesas. Todo, eso sí, pensado para la nueva clase dominante, la burguesía. Pero, ojo, el modelo francés no era el único que había sobre la mesa. Al otro lado de Europa, el Imperio austríaco tenía una visión del derecho y del Estado, bueno, digamos que bastante diferente. Aquí tenemos un verdadero choque de filosofías. El código francés es racionalista, inflexible. La ley es lo que dice el legislador y punto. En cambio, el código austríaco, el ABGB, es iusnaturalista. ¿Qué significa eso? Pues que se basa en principios más abstractos de equidad, de derecho natural, y asume que la ley no puede preverlo todo. Por eso es más corto, más general, deja más espacio para interpretar. Y esto nos lleva a la diferencia crucial, al meollo de la cuestión, el papel del juez. En el sistema francés, el juez es, como decía Montesquieu, la boca que pronuncia las palabras de la ley. Su trabajo es aplicar el texto al pie de la letra, sin más. En Austria, en cambio, el juez es un intérprete. Su famoso parágrafo 7 le permite, si hay un vacío legal, usar la analogía o incluso recurrir a los principios del derecho natural. Son dos visiones totalmente opuestas del poder judicial. Bueno, dejemos la teoría y vayamos a la práctica. Vámonos a Italia. Antes de su unificación, la península italiana no era un país, era un auténtico puzzle de reinos y ducados, cada uno con su propio sistema legal. Un caos. Nada, de verdad, nada ilustra mejor este caos que el caso de Milán. Pensemos por un momento en alguien que viviera allí. En 1806, su vida se rige por el Código francés. 10 años después, cae Napoleón y ¡zas!, le cambian las leyes por el Código austríaco. Pero es que en 1859, otro giro. Se impone el Código del Piamonte-Cerdeña, que era de inspiración francesa. Y ya por fin en el 65 llega un código para toda Italia. 4 sistemas legales distintos en menos de 60 años. Era para volverse completamente loco. Este debate tan práctico sobre qué código usar era en realidad el reflejo de un duelo intelectual profundísimo que se estaba librando en las universidades de toda Europa. Una batalla entre dos grandes formas de entender el derecho. Por un lado, teníamos a la escuela de la exégesis francesa. Su postura, bueno, queda perfectamente resumida en esta frase, que es brutal, atribuida al jurista Bucknet. Para ellos no había más derecho civil que el código. El trabajo de un jurista no era pensar o filosofar, era simplemente explicar el texto artículo por artículo. El código era un sistema perfecto y cerrado. Y en la esquina contraria, la escuela histórica alemana, con Sabiña a la cabeza. Su visión era radicalmente opuesta.
Para ellos, la ley no es una cosa que un legislador crea en un despacho, no. La ley es algo orgánico que nace del espíritu del pueblo, el famoso Volksgeist, de sus costumbres, de su historia. Por eso se oponían frontalmente a una codificación al estilo francés que les parecía algo artificial, impuesto desde arriba. Con este telón de fondo, los patriotas italianos que luchaban por unificar el país tenían delante una pregunta clave. Vale, muy bien, unificamos el territorio, pero ¿cómo unificamos legalmente una nación que ha estado rota durante siglos? La respuesta fue clara: necesitamos un código. Pero el proceso no fue nada fácil, ¿eh? Primero, el gran debate. ¿Qué hacemos? ¿Cogemos el código del Piamonte, que ya existe, y lo extendemos a toda Italia? ¿O creamos uno nuevo de cero? Se eligió lo segundo. Los primeros borradores, los proyectos Cassinis, intentaron hacer una síntesis, pero la cosa era complicada. Se crearon comisiones de juristas en Turín, Milán, Florencia, Nápoles, un verdadero esfuerzo colectivo. Al final, las prisas políticas hicieron que todo se acelerara y en 1865 Italia por fin tuvo su primer código civil. Fue un pilar fundamental para construir la nueva nación. ¿Y entonces, cuál fue el impacto final de toda esta era de codificación? ¿Qué legado nos dejó esa fe ciega en la ley como motor para crear una nación? El siglo XIX fue sin duda la gran era de los códigos nacionales. Aquí tenemos a los 4 grandes protagonistas. El francés, racionalista y burgués. El austriaco, basado en el derecho natural y mucho más flexible. El italiano, que intentó ser una síntesis pero que al final se pareció mucho al modelo francés. Y por último, el alemán, el BGB, que llegó más tarde, en 1900, y que es un verdadero monumento a la técnica jurídica, súper sistemático y complejo. Y aquí llegamos a la gran paradoja de esta historia. Cada país se lanzó a crear su propio código nacional, rompiendo con esa vieja idea de un jus comune, de un derecho común para toda Europa. Pero al hacerlo, al discutir los mismos problemas, al leerse y criticarse unos a otros, los juristas de Francia, Italia, Austria y Alemania crearon algo totalmente nuevo, una cultura jurídica europea compartida, un diálogo continental que en el fondo sigue vivo hoy. Lo cual nos deja con una pregunta final muy actual. El código fue la herramienta perfecta para el Estado-nación del siglo XIX. Pero hoy, en un mundo globalizado, con tratados internacionales, empresas multinacionales y contratos que se firman en la nube, ¿sigue siendo el Código Nacional la respuesta o su momento histórico ya ha pasado? Como siempre, la historia plantea preguntas fascinantes.